Abrimos una nueva edición de Café Financiero con toda la información necesaria para manejar mejor tu dinero. Hoy Agustina De Vincenzi nos va a hablar de un tema muy importante para todos los usuarios de tarjetas de crédito, de cuánto están cobrando las entidades emisoras cuando uno no paga el total del saldo del plástico al vencimiento. Leonardo Castaña nos va a explicar cuáles pueden ser las consecuencias de no informar un siniestro a la compañía aseguradora, y Diego Matianich va a repasar lo sucedido en los mercados de capitales. Y en el último bloque vamos a conversar con el economista Fabio Rodríguez para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Abrimos este primer bloque con información sobre las alternativas de inversión, porque ayer el plazo fijo continúa con la reducción de la tasa de interés de referencia, lo que llevó las tasas de los plazos fijos bancarios alrededor del 30% anual, una tasa realmente bastante baja, ¿no?, en relación a lo que venía sucediendo, ¿no?, meses atrás. Diego, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación. Gracias por estar aquí. Bueno, Diego, ¿cuáles son, ¿no?, tus recomendaciones frente a la pérdida, ¿no?, de atractivo que hoy están sufriendo colocaciones en pesos, como los plazos fijos, como los fondos de money market? Bueno, claramente, Ale, lo que sucede acá, o el concepto que quiero que la gente tenga en cuenta, es el costo de oportunidad, ¿no? Porque ya el costo de oportunidad de estar en instrumentos en pesos de muy corto plazo, ya sean fondos de money market o cualquier alternativa en pesos a corto plazo, es muy alto ese costo, teniendo en cuenta que una bajada de los tipos de interés lo que hace es justamente darle un catalizador a todo el equity. Claro. Y hoy lo vimos en el cierre de mercado, ¿no?, con una euforia bastante, quizás algo desmedida también en todo lo que es el sector financiero, el sector energético, muy fuerte. No, además porque una baja de tasas también genera, ¿no?, una expectativa de aumento de la rentabilidad en las empresas que enfrentan, ¿no?, costos financieros más bajos. Totalmente, debería dinamizar un poco el crédito, disparar las ventas, el consumo. Eso siempre en la economía real suele tardar, el mercado suele anticiparse, por eso justamente las acciones primero son las que suben, pero después hay que ver los balances y ver qué compañías se ven mejor beneficiadas o no. De todas formas propones, ¿no?, un salto muy atrevido, ¿no?, de alguien que está en un plazo fijo, en un fondo de money market, a una acción argentina, ¿no?, que es un instrumento realmente riesgoso. ¿Cuál es tu recomendación para hacer esa transición, ¿no? Bueno, yo lo que le sugiero a la gente que todavía no se anima por ahí a empezar a invertir en acciones, que lo haga con una parte de su dinero, por supuesto, pero en un fondo común de inversión que invierte en acciones. De esa manera se puede indexar a prácticamente todo el mercado de acciones argentino, y para aquellos que por ahí quieren un poco más de selectividad, ya consultar siempre con su asesor financiero, por supuesto, pero ir hacia algunos activos que tengan mejores fundamentales y ya no mirar tanto la foto de corto plazo, sino más la película y cuáles son las compañías que tienen potencial, ¿no? ¿Y no estás viendo este momento para posicionarse en activos en dólares? Activos en dólares, bueno, en cuanto a bonos, por ejemplo, tenemos buenas alternativas en cuanto a los AL, la L29, L30 tienen una TIR en torno al 20%, ahí el que quiere reducir duration por ahí tiene una posición en la L30, podría bajar a la L29. Los Bopreal también están interesantes. El 2026, que me gusta a mí, está con una TIR del 18% aproximadamente. Y después lo que tenemos también en términos de dólares, o no son dólares, pero es invertir en empresas que son del exterior, son los CDRs, ¿no?, que nos da una exposición interesante al mercado estadounidense. Bueno, eso lo dejamos para después cuando hablemos, ¿no?, de los mercados internacionales. Ahora justamente vamos a continuar con información muy importante, como les decía en la apertura, para los usuarios de tarjetas de crédito, cuánto están cobrando las entidades emisoras cuando uno no paga, ¿no?, el saldo total del plástico al vencimiento. Agus, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Muy buenas noches. Un tema muy importante, ¿no? Exactamente, y muy importante porque hay que tener en cuenta que esto cambió a partir del mega DNU de Milei de diciembre, porque recordemos al público, antes existían topes que las entidades bancarias estaban obligadas a cumplir, y eso cambió a partir de que se liberalizaron las tasas. Entonces, ahora los bancos, en definitiva, pueden cobrarle a los clientes lo que deseen, justamente por esto que vos anticipabas, al momento de financiar esos saldos que no pagan de forma total porque pagan el mínimo de la tarjeta antes o en la fecha del vencimiento. Nosotros hicimos un relevamiento de cuáles son las entidades que tienen hoy
las tasas más caras y las más baratas. Dejamos afuera a las mutuales y algunas asociaciones, más que nada por el peso que tienen en el mercado, y nos concentramos especialmente en los grandes jugadores. Lo que descubrimos es que tanto en los extremos, es decir, tanto en las más caras como en las más baratas, están los bancos del interior, con brechas bastante importantes, y en el medio quedan los pesos más pesados de la industria. Al primer puesto tenemos como tasa más cara a Brubank con un 390%, un 390,99, o sea, un 391. Ojo ahí. Ojo ahí, porque Brubank, es una entidad que, muchos conocerán, se presenta como una entidad digital. La verdad que es la que hasta la fecha tiene la tasa más cara. Después le sigue el Banco de Córdoba con 369,88, Banco de Formosa 369, Banco de Neuquén 345 y en el quinto puesto el Banco Hipotecario. Parece que no se enteraron que bajó la tasa de interés, ¿no? Con un 341%. En el otro extremo tenemos también a bancos del interior, Banco de La Pampa con un 51,12%, el Banco de La Rioja con un 52,59%, el Banco de Santiago del Estero con un 112,98%, el Banco de Tucumán con 149,61% y Banco de Corrientes con 150,03%. Acá hay dos aclaraciones para hacerle al público. Por un lado, lo que vos decías, Ale, hay que ver qué pasa ahora con la baja de las tasas que dispuso el Banco Central, que quedó en el orden del 40%, 10 puntos ayer. Esto se supone tendría que trasladarse, ¿no?, a este costo que cobran las empresas bancarias a los clientes para, en estos intereses punitorios o de mora. Y otro punto que también es interesante, quizás como un consejo para darle a la gente que esté pensando, con qué banco tener una tarjeta. Hay varias diferencias cuando se tratan de tarjetas Visa o Mastercard, así que ese es un punto a tener en cuenta. Y otro, siempre hacer el análisis de cuáles quedan por encima de la inflación, ¿no? O sea, estas que nosotros decíamos que son las más caras están muy por arriba del dato que salió de inflación esta semana. Muy bien, nos trasladamos ahora al mercado de seguros para hablar de la importancia de informar un siniestro a la compañía aseguradora. Leo, ¿qué tal? ¿Cómo andás? ¿Qué tal, Ale? Buenas noches, ¿cómo Gracias estás? por estar aquí. Por favor, un placer. ¿Y cuáles pueden ser justamente las consecuencias de no hacer esto? Bueno, bien, mira, la realidad es que vamos a encarar este tema en dos aspectos. Uno es el frío texto de la ley y otro lo que se está haciendo en el mercado de seguros. El texto de la Ley de Seguros, básicamente, en su artículo 46 y 47, es el que regula justamente este tema y que le da al asegurado una carga de 3 días. Carga, es decir, es una obligación que tiene el asegurado de 3 días para denunciar un siniestro. Bien. Y luego el artículo 47 dice cuál es la pena por no cumplir esa carga, que es básicamente que no van a ser resarcidos esos siniestros, no van a tener una indemnización. Ahora bien, supongamos, para llevarlo más a que lo entienda la gente que nos está viendo, que tenemos una póliza donde estamos cubriendo nuestro auto, sea por robo, por incendio o por algún daño. Si esa persona no hace esa denuncia administrativa en su seguro dentro de los 3 días, no le van a cubrir el robo o el daño que haya tenido. Pero peor aún es cuando se trata de un accidente, de un siniestro vial, donde la persona, por lo general, esto nos sucede mucho y lo vemos en InItinere, que sucede habitualmente, se olvidan porque si ellos saben que fueron responsables, creen que la persona que está obligada a hacer la denuncia es la que tiene que iniciar el reclamo. Y no es así. Lo que sucede ahí es que si esa persona no denunció administrativamente el siniestro, después cuando ingrese el reclamo de la persona a la cual yo le generé el daño, no va a tener cobertura. Esto, como te digo, es el frío texto de la ley. Ahora bien, nosotros estamos en un mercado y por lo general las aseguradoras, y podemos hablar de las grandes aseguradoras, las grandes compañías de Tienen seguros, consideraciones con sus clientes. Justamente, a ver, esto es un negocio y las aseguradoras tienen clientes que son estos asegurados, con lo cual termina siendo no muy flexible, pero si se pasan algunos días se llega a tomar ese siniestro y se le da cobertura. Pues no todas las compañías tienen este comportamiento. No todas las compañías,
justamente, y cuando hablamos de compañías, que lo decimos muchas veces en este programa, que hay compañías que no honran el contrato, no honran sus obligaciones de pago, esas son las primeras que cuando ven esta rendija para poder no pagar un siniestro, no lo pagan, entonces rechazan el siniestro. Y déjame terminar, Ale, con esto, porque tan importante como denunciar el siniestro dentro de los 3 días es también pedir la copia de esa denuncia, ¿no? Claro. Porque va a ser el único instrumento que va a tener esa persona, ese asegurado, por si por algún motivo esa aseguradora después decide no honrar tanto sus deudas, va a ser la única prueba documental, la copia del siniestro, que la van a poder tener o a través del 0800 donde denuncian, la página web de la compañía y, como decimos siempre también, a través del productor asesor de seguro, el principal canal comercializador, también ahí pueden pedirlo. Muy bien, es un tema a tener muy presente. Con esta información cerramos el bloque. Recuerda que te podés comunicar con nosotros a través de las redes sociales. Quédate con nosotros en instantes. Regresamos. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros, la prepaga para vos. Estoy aquí, ahora, siempre. Siempre es estar en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales, siempre. La Nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La Nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. El celular es mi herramienta de trabajo y es una fuente inagotable de información. Yo lo protejo con Segurosel de Rus Seguros. Asesórate con un productor o cotizá y contratá 100% online. Segurosel de Rus Seguros. Grupo Petersen, desde 1920, construyendo el país. Estamos de regreso y se siguen sumando nuevos bancos a la renovada oferta de créditos hipotecarios. ¿Cuáles son las novedades que viene habiendo? Exactamente, Ale. En los casos que ya comentamos en otros programas anteriores, se acaban de sumar en los últimos días el Banco Macro, el Banco Santander y hoy a la par salieron BBVA y Galicia. Hay una aclaración importante que hay que hacer porque a partir de la baja de las tasas que dispuso el Banco Central se está acrecentando esta competencia. Bueno, era lo que se esperaba, ¿no? Que con el correr de los días se fueran sumando los distintos bancos. Y es interesante el caso de Galicia porque dispuso una tasa del 5,5. Bueno, un poco se puede explicar por esta baja de las tasas del Banco Central, pero también con una oferta quizás que es más competitiva o atractiva para los clientes. En el caso del BBVA es un 6,5. Así todo, hay que aclarar que Banco Ciudad sigue siendo el banco que ofrece la menor tasa con un 3,5% para quienes sean clientes, más también los que compren inmuebles en la Ciudad de Buenos Aires. Recordemos que todo esto después se aplica, ¿no?, la actualización por UVA. Muy bien, cambiamos de tema y vamos a hablar sobre los mercados de capitales internacionales. Los principales índices bursátiles de Estados Unidos vienen subiendo fuertemente en el mes de mayo, en torno al 6%. Diego, ¿cuáles son, ¿no?, las recomendaciones ahí en el mercado internacional?
Bueno, Ale, 23º máximo histórico este año del S&P 500. Insisto en una compañía que habíamos hablado hace muy poquito tiempo, Taiwan Semiconductors. Me parece que es una compañía, salió recientemente el informe de ventas de abril, 20% más vendió en abril con respecto a marzo y 60% más que abril del año pasado. Así que empresa clave de semiconductores, se va a beneficiar mucho con la demanda de chips para inteligencia artificial. Una empresa que se puede adquirir a nivel local a través de los CDRs, ¿no? Exactamente, con el ticker TSM. Muy bien, una recomendación para tener en cuenta. Con esta información cerramos este bloque. Quédate con nosotros, al regreso vamos a estar dialogando con el economista Fabio Rodríguez. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros, la prepaga para vos. Estoy aquí, ahora, siempre. Siempre es estar en cada momento importante de tu vida. 100 años. Mercantil Andina. Incondicionales, siempre. La nueva Cooperativa de Seguros le ofrece las mejores coberturas para usted y su familia. Contáctese al 0800-333-4455. La nueva, honestidad para asegurar, solvencia para responder. Santiago del Estero es el lugar ideal para disfrutar con familia y amigos. Déjate sorprender por nuestros paisajes, atractivos y los sabores más atrapantes. Seguro vas a querer regresar. Visita Termas de Río Hondo y nuestra capital santiagueña. Están los que tienen nombres de ciudades, nombres de flores y hasta nombres de animales. Pero nadie tiene un nombre tan apropiado como nosotros. Somos Prevención Salud. Somos la prepaga que necesitas, la que sabe tanto de prevención que la lleva hasta en su nombre. Prevención Salud de Sancor Seguros, la prepaga para vos. Abrimos este último bloque ya con la presencia del economista Fabio Rodríguez para analizar las principales noticias económicas de estos últimos días. Fabio, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Hola Alejandro, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar aquí una vez más. Ustedes. Bueno, un dato importante que se ha conocido ayer de esta semana es la inflación de abril, que fue del 8,8%, el valor más bajo desde octubre, y un tema importante para destacar es que la inflación núcleo, que excluye los componentes estacionales y los precios regulados, fue de solo el 6,3%. Fabio, ¿qué evaluación haces de los avances que viene habiendo contra la inflación? No, bueno, positivos, ese es como el lado A o el lado bueno, vamos a decir, del arranque o del comienzo de este periodo de Milei y del equipo económico, porque claramente mejoraron a las expectativas que había ya por diciembre, donde se veían inflaciones más altas e inclusive si se podía estabilizar la cuestión, porque dado el conjunto de desbarajustes macroeconómicos que se tuvo que enfrentar, realmente eso era un gran desafío. Ahora, eso tiene un lado B o un costado malo, que para tener estos resultados de muy buenos en inflación se aplicó una terapia, vamos a decir, de shock. Claro. Que es un fuertísimo ajuste fiscal, un ajuste monetario, secando de pesos toda la economía y manteniendo clavado, casi congelado el tipo de cambio. Claro. Y eso trae perjuicios a la economía que se están viendo también compitiendo contra esta buena noticia que es la baja de la inflación. Y eso es la enorme recesión económica que hay en sectores muy importantes para la economía, que es la construcción, la industria y el comercio, básicamente. Argentina no sale solo con la agroindustria y los recursos naturales y la minería, que es menos del 20% del PIB. Entonces, esa parte del costado malo empieza a tener también sus consecuencias, más que nada en los ingresos y en el desempleo o en la pérdida de puestos de trabajo. Entonces, hoy estamos coexistiendo con esta noticia buena, que es la inflación, pero que no va a lucir del todo mientras empiecen también a estar estos temas de la recesión y sus consecuencias, ¿no? Sí, en 2 minutos casi como que respondiste todas las preguntas que tenías, ¿no? Bueno, cambie de lo que... Pero vamos a detenernos por un instante y vamos a detenernos en
el tema inflacionario, ¿no? en el aspecto positivo, ¿no? de todo esto que señalás. Y ahí la pregunta es cuáles son tus expectativas para los próximos meses, si considerás que esta desaceleración de la inflación va a continuar o va a encontrar algún piso, ¿no? en algún momento. Yo lo primero que diría es que nunca son lineales estos procesos de baja de la inflación. Cuando digo lineales es que vamos todos escaleritas para abajo, ¿no? 20, 15, 12 o 10, ahora 8 y vamos a ir después 6, 4, bueno, no es así. No es así porque es bastante más complejo y tenemos el problema de qué pasa con el tipo de cambio. Entonces, claro, si en algún momento, porque hay que hacerlo, conviene, hay que acumular reservas, queremos mover el tipo de cambio más rápido, bueno, por ahí tenemos un retroceso en materia de estos índices de inflación. Y en segundo lugar... Bueno, respecto a ese punto es interesante, ¿no? que en el informe que presentó, ¿no? el jefe de gabinete en el Senado, se indica, ¿no? que este aumento del 2% mensual del dólar oficial va a continuar en lo que resta del año, ¿no? Sí, fue muy enfático en eso. Entonces, pero bueno, yo refuerzo, yo no compraría tanto este exitismo que por ahí tiene el gobierno, el jefe de gabinete fulminador, creo que expresó la palabra aniquilamos, estamos aniquilando a la inflación o fulminándola. Me parece que más de a poco, ¿no? Porque siempre se puede tener esto que te digo, rebotes, porque inclusive hay tarifas que todavía no han pegado. Tal cual. Esos son 2-3 puntos que hubiera sido más de inflación este mes. Entonces, falta eso, falta el tema del tipo de cambio, no lo doy como un camino que ya está todo allanado. Y siempre después bajar hacia ese número mucho más manejable, 2-3%, siempre es mucho más difícil que bajar de 15 a 10, ¿sí? Porque están todos estos temas que estamos hablando, toda la persistencia de inercia y demás. Después vienen los salarios, que tienen que empezar a subir también, a ver si en algún momento cruzan y le ganan a la inflación, aún bajando y mejor, pero eso no ha pasado todavía, ¿no? De todas formas, ¿qué elementos considerás, ¿no? que faltan en este esquema económico para consolidar, ¿no? la desaceleración de la inflación e ir hacia una inflación más normal, ¿no? A mí me parece que al esquema y al equipo, al programa, le falta explicitar más, como decimos siempre, hoja de ruta hacia dónde quiere ir, ¿no? Pero no en los próximos 20, 30 días, sino en un horizonte más amplio, porque no ha definido cuestiones tan básicas como, bueno, el cepo, ¿cuándo lo desarmo? ¿Con qué timing? ¿De qué manera? El cepo sigue siendo un recontra cepo, no hay nada ahí todavía, ¿no? Bueno, la política... Además hay una gran incertidumbre respecto a qué va a suceder, ¿no? El tipo de cambio entonces, cuando se abre el cepo. Exacto, ¿no? Entonces nos estamos preguntando todo el tiempo cuándo se desarma eso, cómo se abre. Bueno, ahí hay que dar un poco más de certeza o empezar a hacer un trabajo más paciente de ir desarmando cosas que están atrás de ese cepo. Y lo otro es, no ha definido tampoco una política monetaria sobre la cual trabajar. Entonces, el plan hoy te diría, bueno, la ruta es fiscal, la hoja de ruta es fiscal y nada más. Me parece que eso es poco para darle más horizonte a la economía, a lo que se necesita, inclusive para que haya más confianza y más inversión, porque a pesar de todos estos buenos resultados, aún la inversión es una variable ausente, ¿no? No, justamente no mencionás, ¿no? que como otro de los puntos positivos, como una de las anclas, ¿no? del programa actual, el tema fiscal, pero mencionaste, ¿no? hace instantes que justamente, ¿no? para lograr estos avances que se vienen dando contra la inflación se vienen posponiendo subas de tarifas, ¿no? lo que puede tener un impacto en el resultado fiscal. ¿Crees que este impacto puede ser importante? A ver, asociado al tema de tarifas y los fiscales, claramente si se sigue postergando la suba de tarifas, eso implica más subsidio, claro, sumado a deuda que se tiene que pagar, de alguna manera algo de bonos o algo no, pero va a haber que pagar también. Entonces, obviamente ya se preanuncia que los resultados fiscales de junio en adelante no van a ser tan fáciles de sostener en superávit como se hizo de ahora, de diciembre hasta aquí. Porque además, Alejandro, hay porcentajes de caída, de recortes en términos reales que son muy, muy difíciles de sostener en infraestructura, en obras, en transferencias a provincias, donde se está muy al límite de tener lo mínimo que se necesita para, por ejemplo, poder andar por una ruta. Entonces, si se llega a un nivel muy, muy bajo, de casi una situación donde se puede colapsar en cualquier momento, el gasto seguramente se va a aflojar. Ahí tenemos que mirar mucho al Congreso
y a qué pase con el paquete impositivo y con la ley que se está debatiendo. El paquete impositivo contempla aumentar recursos vía ganancias. Entonces, si eso saliera, bueno, se puede suavizar de alguna manera el ajuste tan recostado, tan brusco sobre el gasto, ¿no? ¿Ves justamente el choque de trenes en Palermo como una consecuencia de este rigor fiscal? No puedo asociar directamente eso, no tengo ni los elementos de juicio ni la información. Lo que sí digo es que si uno está gastando 85% menos en términos reales en gasto de capital en todo el país, bueno, obviamente eso indica que se paró todo. Inclusive es ineficiente si uno para obras, por ejemplo, que están al 80, al 90% de ejecución, porque después es mucho más caro cualquier otra solución que terminarlas, ¿sí? Entonces, me parece que ahí falta mucho más sintonía fina, mucho más bisturí en ver cómo se empieza a tratar de vuelta ese tema, que no decir, bueno, paso la motosierra por todo el gasto de capital o de toda la obra pública o de infraestructura del país, ¿no? ¿Y tu intuición es que se va a poder alcanzar esa meta tan ambiciosa, ¿no?, del equilibrio fiscal financiero? El fiscal, aclaremos como un tecnicismo quizá primario sí, antes del pago de intereses, pero quizá el otro no y ni siquiera es necesario, porque si Argentina va poniendo pilotes en términos de confianza... Si hay equilibrio primario, exacto, se bajando va a el financiar riesgo país y demás, lo ideal es que se pueda obviamente refinanciar, hacer lo que se dice técnicamente rollover de intereses que van venciendo y también de amortizaciones que van venciendo, que empiezan a ser muy importantes a partir del año que viene, ¿no? Tal cual. Bueno, muchas gracias, Fabio. No, a usted. Cerramos entonces el programa de hoy con el detallado análisis del economista Fabio Rodríguez sobre la situación de la economía, los avances que viene habiendo en materia inflacionaria, pero también los interrogantes que surgen en el resto de los ámbitos de la economía. Y nos reencontramos el próximo miércoles a las 20:30 aquí en Metro.